Lado A. Hablar del Génesis, ese libro sagrado mágico, base y cuna de la religión hebrea, romana, cristiana y todo lo que tenga que ver con textos bíblicos de Yahvé y su creación, sin duda nos lleva a comprender cómo ese Dios lleno de amor, de sabiduría y poder creó este mundo, creó el universo, creó todo lo demás. Analizando esta Biblia y este Génesis, en los capítulos ya sextos, por ahí en el nacimiento de Noé, después de una larga dinastía, podemos ver cómo después de tantas tribulaciones, del nacimiento de los gigantes Nefilins y de la corrupción de la vida humana, de la creación divina, pues Diosito Creador, Jehová, decidió desaparecer a toda esa creación, pues se había arrepentido de haberla hecho, y la destruiría animales, hombres, mujeres y niños, bestias, árboles y todo lo que en él existiera. ¿Por qué? Porque fue tanta la aberración humana que decidió, por culpa de unos, acabar con todos los seres humanos, con todos los seres vivientes de este planeta. Espérame, ¿cómo que un Dios creador lleno de amor se arrepintió de su creación y ahora la va a matar? Bueno, te invito a ver el lado B de la historia. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B de la historia. ¿Te atreves? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y del tiempo que nos ven. Y pues muy agradecidos por estar sintonizando nuestros videos de su canal, el lado B del todo. Y bueno, ya hemos hablado en anteriores videos y siguiendo con la misma cronología e idea, vamos a seguir analizando lo que viene siendo el libro del Génesis, ¿sí? Apenas vamos prácticamente en la sexta página de la Biblia y todavía nos quedan como 1200 por delante, ¿no? Y pues bueno, hasta este punto hemos visto como un Dios colérico que se autoproclamó como el poderoso, el creador de todo. Pues bueno, después de hacer toda la creación, de tomarle esos famosos 6 días y descansar al séptimo, pues después del tiempo se arrepintió de haber hecho esta creación, ¿no? Una vez que sus ángeles, sus 200 ángeles se mezclaron con las hijas de la tierra, o hijas de los hombres, pues bueno, los hijos del Dios se contaminaron y pues por lo tanto toda la civilización o todo ser humano de la tierra pues estaba contaminado, por lo tanto habría que destruirlo. Y yo me pregunto aquí, bueno, ¿qué clase de Dios es este que tiene que destruir su creación porque no le salió tal y cual como quiso, ¿no? Y vuelve mi pregunta, ¿cómo siendo un Dios tan poderoso y tan sabio que creó todo, pues a poco no supo que esto iba a pasar? Entonces vuelvo y recalco que este no era un Dios como nos los quieran hacer ver, sino era otro ser por ahí que quiso jugarle a ser Dios y que pues bueno, hasta la fecha, después de poquito menos de 2000 años, nos han hecho creer a la fecha de que es el Dios todopoderoso, Dios de Israel y Dios de todo el mundo. Pues bueno, ya vamos a ver a lo largo de estos videos que no fue así y que no es un Dios poderoso tal y cual como lo ponen. Entonces, retomando el punto, y una vez que ya analizamos desde la creación de Adán y Eva, desde la muerte de Abel por culpa de Caín, y del nacimiento del tercer hijo de Set, no se habla nada de las hijas de Adán y Eva, ¿no? Ese es un dato curioso, ¿no?, que omite la iglesia. Cuando toca el tema de mujer hay que omitirlo. Ya lo vamos a ver en futuros videos, cómo la iglesia omite a la mujer de toda esta etapa de creación y de toda esta etapa divina de lo que trata la iglesia, ¿no?
Pero bueno, retomando y poniéndonos en contexto en la Biblia Reina Valera de 1960, pues ya una vez que se platicó de la descendencia de Set, desde que nació Set, cuando Adán tenía por ahí 130 años, y llegando hasta los 500 años de Noé, cuando le nacieron sus hijos, pues ahí estamos hablando que fueron aproximadamente 1600 años, ¿no? Y ya enfocándonos en Noé y contrastándolo con otros libros, hablemos de la historia de Noé, que por muchos es conocida como el salvador de la humanidad, pero vamos a ver que Noé no fue el único Noé de este universo, sino más bien que hay muchos Noés en muchas culturas. Ya lo veremos. Retomando el libro Génesis de la Biblia Reina Valera, recuerden que esta es una de las Biblias que menos modificaciones ha sufrido, digamos que está un poquito más original. Y bien, volviendo al capítulo 6 del Génesis, en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente para el mal. Aquí ya nos está viendo que somos malos, muy malos, ¿no? Ya en el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pobrecito, ¿no? Ha de ser feo que siendo un Dios que todo lo puedes, pues bueno, tu creación no haya salido como tú hayas querido, ¿no? Bueno, suena sarcasmo, pero eso demuestra que no es un Dios creador, ¿no? Ya en el versículo 7, y dijo Jehová: reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí nada más un punto, bueno, si el que estaba mal o los que estábamos mal éramos los hombres, los hijos de los hombres, porque los hijos de Dios están bien, nada más que tuvieron culpa las hijas de los hombres de que estuvieran hermosas para que se enamoraran los ángeles y se cruzaran, y de ahí tuvieron los néfilis, y bueno, fuera una cosa distinta a la que se había manejado ese diosito. Pues bueno, dijo: como los hijos de los hombres son malos, pues voy a destruir todo, ¿sí? Tanto animales, aves, peces y todo lo que está en la tierra va a tener que ser destruido. Y aquí mi pregunta es: si los malos éramos nosotros, ¿qué culpa tenían los animalitos, no? ¿Qué culpa tenían los bebés que estaban en el vientre de sus madres, no? Entonces, ¿qué culpa tenían los demás? ¿Por qué por unos tuvieron que pagar todos, no? Eso claramente no habla de un Dios de amor, ¿ok? Seguimos. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Qué bonito, ¿no? O sea, todo el mundo estaba puerco, todo el mundo estaba mal, menos Noé. Y ya veremos cómo Noé, descendiente de Set, ¿sí? Hijo directo de Lamec, pues bueno, vamos a ver en otros libros qué particularidad tenía Noé y por qué fue seleccionado, ¿no? Y como dice ahí, que ante los ojos de Dios encontró gracia. Bueno, en el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, hay que recalcar eso, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El versículo 10 dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ya vamos a ver qué particularidad tienen estas 3 personas. Y recuerden que Noé tuvo estos 3 hijos cuando tenía 500 años, ¿no? Y seguido, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya éramos corruptos, éramos malos. Y pregunta, bueno, siendo Dios creador, ¿por qué no nos cambió el chip en ese momento, ¿no? Y nos hizo buenos. Pudo haberlo hecho, ¿no? Así como si realmente estuviera ahí, pues en este mundo que estamos viviendo lleno de violencia, pues también cambiaría ese chip por hacernos bueno. Bueno, eso es, si yo fuera un Dios creador, yo lo haría, ¿no? Y bien, versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya todos estábamos perdidos, ¿no?
Versículo 13 dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí en este punto, pues ya se dio cuenta que nada de lo que había proyectado como su creación, pues fue como él la quiso. Entonces, pues lo más sano cuando uno no quiere las cosas es destruirlas, ¿no? No dejar evidencia. Entonces, pues por ahí se le ocurrió a Diosito lo siguiente, dice en el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. O sea, empieza a dar una instrucción ahí de cómo construir una nave, que bueno, históricamente se piensa que fue un barco, pero por ahí información que ha salido, pues se ha comprobado que no era un barco, que era una especie de nave, ¿no? Ya veremos por ahí. Ok. Y en los siguientes versículos, pues ahí le está dando las instrucciones de cómo construir ese famoso barco, ¿no? Esa famosa barca de Noé para salvarnos de lo que viene. Y ya en el versículo 17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Madres, aquí ya, bueno, ya sentenció nuestra fecha de muerte, ¿no? Todos van a morir. Y lo vuelvo a preguntar: ¿qué culpa tenían los animales? ¿Qué culpa tenían las aves, los arbolitos, los pececitos, los niños en el vientre de sus madres? Pues yo creo que ninguna, ¿no? Entonces fue una destrucción injusta, ¿no? Si la bronca la tenía particularmente con los hijos de los hombres, con los Nephilims, pues bueno, habría que ir directamente por ellos, ¿no? Cosa que sí pasó, pero esto se puede ver en el libro de los gigantes, ya lo veremos más adelante, ¿no? En el 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eso le dijo a Noé, ¿no? Y en el 19 dice: y todo lo que vive de toda la carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra será, ¿no? Entonces, pues aquí decía que hay que agarrar parejitas de cada carne, o sea, refiriéndose a animalitos. Y lo pongo en contexto: ¿de qué tamaño tuvo que ser ese barco? Sin embargo, aquí Diosito Creador, Yahvé, le da las especificaciones y estamos viendo que no es un barco tan grande. ¿Cómo cupieron todos los animales habidos y por haber en ese barquito? Y otra cosa, supongamos que los metió todos y en dobles, ¿no? ¿Qué pasó con los animales carnívoros contra los herbívoros? O sea, ¿cómo sobrevivieron, no? ¿No se comían entre ellos? ¿Qué pasó? Bueno, volviendo a esos libros que han salido donde especifican que la nave no era un barco, sino era otro tipo de nave voladora, no hablaba de animales físicos, hablaba de su ADN, ¿no? Entonces, y no nos vayamos tan lejos, ahorita por ahí en estos tiempos tenemos un arca de Noé, y en este caso, si nos llega a pasar un cataclismo, esos edificios, esas bóvedas tienen todos los ADNs y todas las semillas de las plantas y animales que tenemos actualmente. Esta bodega es conocida también como el arca de Noé vegetal, o también como el arca apocalíptica, ¿sí? O también como la bodega del juicio final. Se inauguró por ahí en el 2008, y contiene más de 1 millón de semillas de diferentes plantas, lo que hace que se conserve al menos 10,000 años de historia agrícola, ¿no? Y esta pues está ubicada allá en las Islas Svalbard, en Noruega, ¿ok? Y el almacén es subterráneo y se encuentra más o menos a unos 130 metros de profundidad. También se le conoce como el Banco Mundial de las Semillas, ¿no? Y esta bodega pues no es otra cosa más que una prevención de la humanidad, por si en dado caso este Diosito Creador se vuelve a enojar y quiere destruir otra vez su creación, como ya pasó anteriormente, y pues tener como las nuevas generaciones recrear todo lo ya vivido, ¿no? Y bueno, y esto poniéndolo en contexto e imaginándonos por ahí el barco famoso de Noé,
con todos los animales habidos y por haber, algunos carnívoros, algunos herbívoros, y todo ese tiempo que le costó volver a tierra, que por lo menos fueron 40 días, 40 noches, más el tiempo que bajó el agua a los niveles deseados para que él fuera a tierra firme, pues todos esos días esos animales tuvieron que comer, ¿no? Los carnívoros tuvieron que comer carne, los herbívoros o vegetarianos, por así decirlo, pues tuvieron que tomar verduras. Entonces, ¿quién se comió a quién? O aparte de los animales, también llevaba plantas por ahí. Pues bueno, no es sensato. Si lo vemos de un sentido estricto de la razón, ni por el espacio de la famosa nave, ahí lo pueden ver en la Biblia cuánto medía, en versículos anteriores, pues no cabía todo ese animal, ¿no? Y si había una separación entre ellos y otros, porque si no la había, pues obviamente el leoncito se iba a comer a los otros animales y todos los carnívoros iban a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no explica aquí cómo funcionó realmente esa arca. Sin embargo, como les comento, en otros libros se explica cómo funcionó, que esta fue una nave realmente que volaba como tal, y que bueno, realmente no contenía animales, sino que contenía su ADN, ¿no? Así como lo estamos replicando tal y cual en tiempos modernos con esta bodega del tiempo final. El Génesis capítulo 6, ya de los versículos 18 en adelante, pues aquí es cuando Diosito Creador Jehová, famoso Jehová, hace el pacto con Noé. Le dice, bueno, tú te vas a salvar, mete a tu hijo, mete a tu esposa y a las esposas de tus hijos, ¿no? Él explica aquí que pues tiene que meter los animalitos, 2 por cada especie, animales de tierra, animales del agua, animales del cielo. Entonces, y aparte pues el alimento para esto. Entonces tuvo que ser una supernave, ¿no? Imagínense tener a los animales de la tierra ahí enclaustrados, separar carnívoros de herbívoros para que no se los coman, y después hacer una especie de alberca, de piscinas por ahí para meter a todos los peces, y después tener una zona ahí abierta como jaulas para las aves, y todavía tener un super almacén para que todas esas animales y plantas, animales se alimentaran. Pues tuvo que ser una supernave, ¿no? Pero pues si vemos realmente la dimensión de esta, pues dice que era de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de alto, ¿sí? Y para ponerlo en contexto, un codo de aquel entonces pues era lo que nuestro brazo mide del codo a la punta del dedo índice. Entonces pues realmente no era una supernave como tal. Entonces por ahí matemáticamente pues no cabe tanto animal y tanto alimento, ¿no? Y todavía pues toda la familia de Noé. Entonces pues aquí ya vemos que es una farsa, ¿no? No cabe tanta persona ahí, ¿no? Por más moderna que haya sido la famosa nave, no cabe tanto, físicamente no cabe, sería imposible. Ya que si me la ponen que es ADN, fueron semillas, pues bueno, ahí sí la creo, ¿no? Pero bueno, físicamente no es posible. Que de ahí, desde el capítulo 6, del versículo 18 hasta el final de es como le explica Dios a Noé cómo debe hacer el arca y qué es lo que debe hacer. Y pues bueno, ya en el capítulo 7, del versículo 1 al 5, pues relata que Noé hizo tal y cual como Diosito le dijo, todo conforme, y pues Diosito todo contento. Ya en el versículo 6 dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. O sea, aquí ya empezó el diluvio y Noé tenía 600 años. Entonces acuérdense que siguiendo la descendencia de Set, cuando Noé tenía 500 años fue cuando tuvo sus 3 hijos. Entonces pues aquí ya sus hijos también ya eran mayores, ya que Noé tenía 600, por lo tanto sus hijos andaban por ahí alrededor de 100 años, ¿no? Cada uno. Y bueno, versículo 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y él con sus hijos y su mujer, y sus mujeres de sus hijos. 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de los que se arrastraban en la tierra.
Bueno, en estos versículos habla cómo los fue metiendo uno por uno, pero ¿a qué se refiere con animales limpios y animales no limpios? Bueno, esto lo vamos a cerrar en futuros videos cuando andemos allá más cerquitas de los holocaustos, ¿no? ¿A qué se refería con animales limpios y con animales no limpios? Pues bueno, en los siguientes versículos relata cómo Noé fue introduciendo los animales tal y cual como se los dictó Tata Dios. Y en el versículo 10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea que ya empezó a llover. Y nada más en el versículo 11, así como para recalcar, dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las características de los cielos fueron abiertos, las cataratas del cielo, perdón. ¿Sí? Y en el 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Ok? Bueno, los siguientes versículos del 13 al 16 pues habla que después de ese día pues todos entraron al arca tal y como lo pidió Diosito, ¿no? Pero en el versículo 17 recalca y dice: fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. O sea que en pocas palabras el arca estaba varada en un punto alto, ¿no? Entonces cuando llegaron las aguas para allá pues fue cuando el arca empezó a flotar. Y en el versículo 18 dice: y subieron las aguas y crecieron de gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre las superficies del agua. ¿Ok? 19, versículo 19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea, prácticamente se inundó todo, ¿no? Y en el versículo 20 dice que fueron 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Entonces aquí estamos hablando del monte más alto, que en este caso actualmente es el Everest. Pues todavía 15 codos subió más arriba el agua, ¿no? Entonces fue bastante agua la que cayó. Y pues bueno, en el 21 dice: y murió toda la carne que se mueva sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo lo reptil que se arrastraba sobre la tierra. 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. O sea, en pocas palabras, debido a esa inundación, pues Diosito nos mató a todos, ¿no? Vuelvo y repito, ¿qué culpa tenían las aves, los animales, los bebés? Pues bueno, se lo vamos a dejar a un Dios totalmente grotesco, vengativo y colérico, ¿no? Y bueno, en el versículo 23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solo Noé. Entonces, aquí una vez que pues Diosito se encargó por medio del diluvio de matar a todos totalmente, el único que quedó vivo pues fue Noé y su familia y las esposas de esto, ¿no? Y pues bueno, se entiende que los animalitos que llevaban en el arca también. Y bueno, para cerrar este punto, dice que las aguas, en el versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces aquí vuelvo al comentario anterior. Fueron 40 días, 40 noches el diluvio, y pues después de esto, las aguas prevalecieron ahí, o sea, siguió inundado por 150 días más. Entonces ya estamos sumando 190 días, lo que nos dice que pues bueno, hubo que haber bastante comida en esa arca para poder alimentar tanto animales como a los humanos, ¿no? Si no, pues obviamente tuvo que sobrevivir el más fuerte, ¿no? Y llegando al capítulo 8 del Génesis, dice en el versículo 1: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó las aguas. En este punto me da risa, digo, porque dice ahí, ¿no? Y se acordó Dios de Noé, dijo. Ya me imagino así como cuando uno está dejé los frijoles en la estufa, ¿no? Se me van a quemar. Por ahí dijo Diosito: ¿no? Dejé a Noé con la llave abierta, y se va a ahogar el pobre, ¿no? Entonces voy a ir a cerrar la llave, ¿no? Así me lo imagino más o menos, ¿no?
Y pues dice en el versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia de los cielos fue detenida, ¿no? Y prácticamente el versículo 3 dice pues que ya las aguas llegaron a bajar después de 150 días, ¿no? Pero particularmente aquí en el versículo 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ya vamos a ver ese monte, ¿cuál era? Pues es el Monte Santo, ¿no? Ok, donde se suponía que vivían las hijas de Set, según el libro texto 1 y 2 de Eva, y que pues por ahí descendieron porque las hijas de Caín las había corrompido, y que pues a estos se les llamaron ángeles caídos. Pero posteriormente vimos, se ve en el libro de los gigantes y en el libro de Enoc que esto tampoco fue de esa manera, ¿no? Y bueno, ya en el versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y bueno, nada más aquí para entrar en contexto, si retomamos los versículos anteriores, dice que todo este diluvio inició en el día 17 del mes 2 o del segundo mes, ¿no? Y que terminó en el día 17 del mes séptimo. Y pues prácticamente fueron 150 días ese transcurso, ¿no? Acuérdense que llovió 40 días, 40 noches, y los otros 110 días, ya que se acordó Diosito de Noé, pues hizo que descendieran las aguas, ¿no? Porque esos 110 días estuvo inundado, ¿sabes? Noé andaba flotando ahí, ¿no? Cerca del monte Ararat. Ya se acordó Diosito, le cerró la llave, bajó el nivel, y pues Noé se pudo asentar ahí en el monte Ararat, que ya vimos que es el monte sagrado. Y bueno, para poner en contexto, al mencionar el mes 2 y el mes 7, podemos pensar que en nuestra era, pues el mes 2 es febrero y el mes 7 es julio. Sin embargo, acuérdense que el calendario romano que nosotros seguimos no es totalmente el correcto que seguían antiguamente. Y esto lo redacta muy bien en el libro de los gigantes, ¿no? De cómo se manejaba el tema del tiempo, ¿no? De los meses, y por qué las 12 tribus de Israel y por qué los 12 hijos de Set, ¿no? Esto va más relacionado con el tema de los meses. Sin embargo, por ahí en la época romana y en el calendario que nosotros tenemos, les importó un queso el tema de los tiempos antiguos, y Roma creó su propio calendario, ¿sale? Y por ahí hubo un emperador que se llamó Julio César, que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser inmortal, así que quiero que un mes lleve mi nombre. Por lo tanto se introdujo el mes de julio. Antes no existía. No conforme con esto, después hubo otro emperador romano que se llamó Augusto, y dijo, no, pues si Julio César pudo tener su mes y lo metió en el calendario, pues porque yo no, yo también quiero mi mes que lleve mi nombre. Y fue como se introdujo agosto, de Augusto, ¿no? Y esto lo podemos ver porque dentro del calendario que se seguía normalmente, el mes séptimo es septiembre, no julio, ¿no? Septi es de 7, ¿no? Después octubre, de octu es 8. De ahí sigue noviembre, de 9, que es 9. Y después sigue diciembre, que es 10. Entonces, por ahí nuestro calendario romano, que seguimos actualmente, pues bueno, tuvo caprichos de ciertos emperadores y por lo tanto fue alterado. Así que no podemos decir que el diluvio empezó en febrero, el 17, y terminó en julio 17, ¿no? Ya que por ahí, en el transcurso del tiempo, de los romanos al tiempo del diluvio, pues es mucho tiempo de diferencia, ¿no? Estaríamos hablando de distintos tiempos y distintos calendarios. Ya del versículo 6 al 12, pues habla como Noé a los 40 días abrió la ventana, mandó palomas, mandó cuervos, y fue como se dio cuenta de que ya había tierra firme por ahí, que las aguas habían bajado. Sin embargo, hasta el versículo 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca.
Y en el versículo 14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, pues estamos hablando que si el diluvio empezó a los 600 años de Noé, y que a los 601 años, o sea, un año después, al mes segundo, los 27 días, se secó el agua, pues estamos hablando prácticamente de un año entero que estuvo la tierra inundada, ¿no? Bueno, los siguientes versículos del 15 al 19 pues habla cómo fue saliendo poco a poco Noé y sus animales de la barca, ¿ok? Y en el versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto al altar. Ya veremos en futuros videos qué es ese famoso holocausto y qué placer le generaba a Yahvé este olor grato para él, ¿no? Y pues en el versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová a su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y bueno, así cierra el capítulo 8, terminando que mientras la tierra exista, pues existirá la noche y todo lo demás, y él ya no volverá a hacer ese magnicidio tan feo que hizo con el diluvio. Y ya en el capítulo 9, desde el primer versículo en adelante, pues relata cómo Diosito les ordena que salgan de la barca y se reproduzcan, ¿okay? Que vuelvan a llenar la tierra otra vez, ¿no? La nueva civilización. De ahí que digan que Noé es padre de nosotros, ¿okay? Y bueno, firma con ellos el famoso pacto. ¿Y qué trata el pacto ese? Así en grosas palabras, dice que como él decidió que ya no va a volver a hacer otro diluvio, ya no va a matar a gente, ni a los animalitos, ni a nadie más, cuando se le olvide ese pacto y que mande nubes para que llueva y vuelva otro diluvio, va a salir un arco. ¿Qué es ese arco? Pues obviamente es un arco iris, ¿no? Y ese arco iris le va a recordar a Diosito Jehová que espérate, ya no los vuelvas a matar, ya les dijiste que no los ibas a matar con diluvio, ¿ok? Entonces aquí apareció el arco, acuérdate. Entonces ya va a ver el arco y bueno, va a desistir en volver a inundarlos otra vez con otro diluvio. Prácticamente de todo esto trata el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Simplemente los bendijo, le dijo reproduzcanse, y a partir de ahora voy a hacer un pacto donde ya no va a haber más diluvios, y cada vez que se me olvide y mande nubes va a aparecer un arco iris, y eso me va a recordar que hice un pacto con ustedes para no matarlos de nuevo, ¿no? Y bueno, aquí queda más que evidente que aparte de no ser un Dios poderoso, pues también era un Dios olvidadizo, aparte de enojón, ¿no? Digo, como ese pacto, ¿no? Es como cuando uno se quiere despertar y no tiene ganas, pues pone la alarma un montón de veces, ¿no? Cada 5 minutos. Pues prácticamente ese famoso arcoíris que vemos es la alarma o la alerta que le dice a Diosito, oye, espérate, ya no les mandes otro diluvio, acuérdate que le dijiste a Noé y sus hijos que ese arcoíris va a aparecer para recordarte que hiciste el pacto con ellos para no volverlos a matar. Vaya, qué bonito pacto, ¿no? Sin duda, un Dios muy amoroso. Y bueno, nada más para ponerlo en tema científico, un arco iris después de la lluvia no es un pacto, no es un recordatorio. Bueno, así lo maneja la Biblia, ¿no? Pero científicamente es la reflectancia de las gotas en vapor de agua que quedaron después de la lluvia, que al salir los rayos del sol se reflectan en estas gotas y hace un quiebre esa luz que se refleja en las gotas, y de esta manera se crean los colores del arco iris. ¿Señaló o no? Pues bueno, prácticamente eso es el arco iris, la reflectancia en el vapor de agua que queda después de la lluvia. Y bueno, ya para terminar con el tema de Noé y su vida, pues bueno, la Biblia termina abruptamente en el capítulo 9 del Génesis. Pues ya termina con la vida de Noé y relata más o menos desde el versículo 18 al 23
que por ahí pues Noé, una vez que se asentó en la tierra junto a sus hijos Sem, Cam y Jafet, quienes fueron los futuros padres de la civilización, pues bueno, una vez ya asentado en la tierra, por ahí sembró la tierra, hizo un viñedo, fabricó vino y se puso una buena borrachera con el vino, ¿sale? Su embriaguez, dice la Biblia, ¿no? Para que no se oiga tan feo. Bueno, total, ahí Noé se puso bien jarras, bien borrachito, y pues se le ocurrió echarse sus cheves ahí desnudo, o sea, bichicori, como decimos aquí en mi país, ¿sí? Se quitó sus ropas. Entonces cuenta la historia y la Biblia que Cam, su hijo, por ahí lo vio desnudo y le dijo a sus hermanos Sem y Jafet. Entonces estos dos, Sem y Jafet, tomaron la ropa que se había quitado Noé y se la escondieron, ¿no? Y ahí anduvieron jugando al te escondo la ropa, ¿no? Bichicori. Sin embargo, pues Noé estaba pues ya muy borrachito, que se quedó dormido, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya les entró el remordimiento a los dos hijos y le devolvieron su ropa y se le echaron encima para no ver más su desnudez. Pero ya en el versículo 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le habían hecho su hijo más joven, ¿sí? Aquí le echó la culpa a uno nada más, ¿no? Recuerden que fue Sem y Jafet los que hicieron todo, ¿no? Pero le echó la culpa al más joven, que en ese caso era Cam. Y Cam fue papá de Canaán. ¿Y qué pasó? Ya en el versículo 25, y dijo: maldito sea Canaán, o sea, el hijo de Cam, ¿sí? Siervo de siervos será a sus hermanos. Changos. Ok, va empezando la nueva civilización una vez que Diosito Yahvé destruyó todo, que le dio esa facultad a su hijo más prometedor, amable, bondadoso, lleno de amor, Noé, las llaves para hacer una nueva civilización. Pues ya aquí Noé, en cuanto tocó tierra, pues ya está maldiciendo a uno de sus nietos, al hijo de Cam, en este caso Canaán, y le está diciendo que él va a servir a todos sus hermanos. Bueno, pues bastante patriarca amoroso nos dejó Diosito Yahvé. Y no termina ahí. El versículo 26 dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Versículo 27: engrandezca Dios a Jafet y habite en la tienda de Sem y sea Canaán su siervo. Bueno, si ven aquí, pues como todo enredo de la historia esta ya la vamos a ver más adelante, pues aquí el bondadoso Noé, el hombre perfecto, le echó la culpa al hijo Cam, que lo había visto desnudo, pero que realmente fueron sus hijos Sem y Jafet los que le quitaron la ropa y jugaron con ella. Sin embargo, al culpar a Cam, no se vengó con Cam su hijo, sino se vengó con el hijo de su hijo, que en este caso es su nieto, y que en este caso es Canaán. Por lo tanto, Canaán va a ser el sirviente de todas las generaciones futuras, de todos los hijos de Sem y de todos los hijos de Jafet. Bueno, qué injusta la historia, ¿no? Normalmente hay muchos que no son culpables, los que llevan todo el paquete y la carga. Y eso en referencia al hijo de Cam, ¿no? Canaán. Y esto me recuerda cuando por ahí Caín mató a Abel. Pues bueno, Diosito no se desquitó de él, sino dice que se va a desquitar con todas sus generaciones. Y ya lo hemos visto, ¿no? Que en la Biblia tratan a los hijos de Caín como los malos de los malos, ¿no? Y bueno, como todo en la Biblia, en estas historias, en el capítulo 28, dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y en el versículo 29 dice: fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y bueno, hasta aquí llega la historia de ese famoso nuevo patriarca, padre de toda la civilización nueva, el famoso Noé. Y con esto no me queda más que cerrar que en la Biblia, conocida por todos ustedes, la que pongan, prácticamente redacta la vida de Noé en dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, ¿no? Desde que Diosito se enoja,
le dice que haga una barca, meta todos los animales, que hasta la fecha no sabemos cómo lo hizo, navegue sobre las las tierras inundadas por más de 150 días, y que bueno, después de repueble todo el planeta con sus hijos Cam, Set y Jafet. Y vimos que ese hombre perfecto, a las buenas de primeras, que los hijos le hicieron una broma por ahí, pues maldijo a su hijo Cam, más bien en su herencia, o sea, a su hijo Canaán, y lo maldijo de tal manera que él va a ser el sirviente de las futuras generaciones. Con esto no queda más demostrado que hasta este punto de la Biblia no hay ni siquiera una palabra de amor. Ese amor, esa verdad, esa entereza que nos dicen que vamos a encontrar ahí, pues hasta la fecha no la hemos encontrado. Qué lástima. Y pues nada más ver cómo termina la historia de Noé, ¿no? Ese gran patriarca que nos pusieron como el hombre perfecto, pues termina abruptamente en una borrachera y maldiciendo a su nieto. Bueno, qué bonita familia, qué bonita familia. Pero pues lo más triste de todo es ver cómo seguimos creyendo en algo que no tiene sustento. Pero bueno, como todo en la vida, el tiempo nos ha alcanzado, se nos ha acabado. Este video se ha extendido un poquito más de la cuenta. Sin embargo, aunque la Biblia ya terminó con la vida de Noé, nosotros tenemos aún todavía muchas historias que contar de él. Y para prueba están todos esos rollos encontrados por ahí en la cueva de Qumran, donde relata historias de Noé que la Biblia no toca. Y ellas las encontramos en el libro de los gigantes, sí, en el libro de los reyes y en el libro de Enoc, que ya tocaremos en futuros videos. Hasta aquí, muchas gracias. Recuerda que si te gustan estos videos, dale like, suscríbete y hay que compartirlos con sus amigos para llegar a más gente, a más mentes abiertas. Te agradezco mucho de antemano. Buenas tardes, buenas noches. Y esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves?